Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Buenos días. Hoy vamos a hacer memoria libre de San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos, que entre otras cosas están muy ligados al origen de nuestra diócesis. Recién llegado el obispo Félix María Torres como obispo de Sincelejo, encontró que el número de sacerdotes era muy escaso para las necesidades de la diócesis, comenzando por Sincelejo. A él le tocó ser durante un buen tiempo prácticamente el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, la segunda parroquia de Sincelejo. En ese momento Sincelejo tenía solo 2 parroquias. Esa parroquia fue confiada primero a unos sacerdotes misioneros de Burgos, españoles, pero hacia el final de los años 60, la diócesis fue fundada en el año 69, hubo una enorme confusión y se presentaron muchas cosas que, vistas desde ahora, se ven dolorosas, pero que en aquel momento fueron producto de una gran confusión. El caso es que los sacerdotes españoles abandonaron la parroquia y creo que de ellos sobrevive uno que está en Puerto Rico. Y entonces el obispo Torres, cuando vino, se encontró con que allí no había cura para la segunda parroquia de Sincelejo. Él celebraba la misa todas las tardes a las 5 de la tarde, después del día en la curia, celebraba la misa allí en esa parroquia. Como él era hermano del entonces provincial de los claretianos, le pidió a su hermano que le ayudara y le mandó 2 sacerdotes claretianos para la parroquia del Carmen, y desde entonces los claretianos han estado en esa parroquia.
Esta es una historia que nosotros necesitamos conocer y por eso se las refiero. Para hoy darle gracias a Dios por San Antonio María Claret y por todos los claretianos y el servicio que ellos le han prestado a la diócesis. Nos unimos a la acción de gracias de todos los que hoy celebran la vida por la concepción o el nacimiento de un hijo, por un cumpleaños, por un aniversario, por la recuperación de algún enfermo, en fin, por todo lo que nos lleve a darle gracias a Dios. También nos unimos a la esperanza de quienes se empeñan en construir un mundo mejor para todos. Oramos por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por los que sufren persecución a causa de su fe o de sus convicciones, por los enfermos, por las personas que hoy se están sometiendo a tratamientos médicos o a procedimientos quirúrgicos. Oramos también con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil y Edna Rocío Rico Cuello, y también con todas las familias de todos los difuntos, particularmente los difuntos que han perdido la vida en esta pandemia tan dolorosa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradezcámosle a Dios esta oportunidad que tenemos de celebrar la Eucaristía. Agradezcámosle el testimonio misionero de San Antonio María Claret y de sus seguidores. Y en este mes de las misiones reconozcamos nuestra falta de compromiso misionero, nuestro descuido y nuestra pereza en la misión y pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos.
Padre, tú que para evangelizar a los pueblos fortaleciste al obispo San Antonio María Claret con caridad y admirable paciencia, concédenos por su intercesión que buscando siempre tus intereses, nos esforcemos en Cristo para ganar a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutre, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento, algunos de los presentes se pusieron a referirle a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre derramó Pilato
con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿ustedes piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si ustedes no se enmiendan, todos perecerán del mismo modo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿ustedes piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se enmiendan, ustedes perecerán de modo semejante. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, pero no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto, y si no, la cortas. Palabra del Señor. Situémonos una vez más. Ayer Jesús les decía a las multitudes que cómo era que habían desarrollado inteligencia para interpretar la naturaleza y no la habían desarrollado para interpretar la historia. Y al hacerles esa pregunta, les hace ver que no saben interpretar la historia porque no tienen el criterio adecuado. Ellos se guían por lo que dicen los jefes y no se guían por el criterio del amor universal de Dios. Cuando Jesús les hace esta, digamos así, les da esta clave de lectura de la historia, entonces vienen unos que por el momento no se identifican, pero para que nosotros lo tengamos más claro, se trata de unos fariseos que no han abandonado la escena, que han estado allí porque Jesús denunció la hipocresía de ellos. Entonces unos fariseos que estaban allí presentes le recordaron lo que Pilato había hecho con unos galileos. No se nos olvide que Jesús vivía en Galilea, que Jesús era considerado Galileo. Él había nacido en Belén, pero como vivió todo el tiempo en Galilea, entonces lo consideraban Galileo. Y en aquella época Galileo era sinónimo de revoltoso, de sedicioso, porque los galileos eran muy amantes de su libertad y continuamente en esa región de Galilea que quedaba al norte, en esa región de Galilea había muchas revueltas contra la dominación romana.
En una oportunidad, unos celotes, que era el partido, digámoslo así, la guerrilla del momento, unos celotes fueron a ofrecer unos sacrificios y resulta que unos soldados de Pilatos, vestidos de civil, se mezclaron con la gente, y cuando estos celotes iban a ofrecer sus sacrificios, seguramente para pedirle a Dios que les diera éxito en sus guerras, los soldados de Pilatos los acuchillaron a todos. Entonces esto es lo que le vienen a reportar a Jesús, como para indicarle: mira cuál es el destino de los pecadores. Déjate de andar con esas críticas, porque a ti te puede pasar algo semejante. Tú también eres Galileo. El que tiene rabo de paja no se le acerca la candela. Ojo, esto es una advertencia que le están haciendo. Están haciendo una mala lectura de la historia. Están interpretando que la muerte de esos Galileos implica que Dios los castigó. Y entonces Jesús les dice: ¿ustedes piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque terminaron de esa manera? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no se enmiendan, van a perecer del mismo modo. Aquí hay una advertencia, y es que el asunto no se trata de que Dios castiga, porque Jesús tiene claro el amor universal de Dios, aun cuando ellos no lo tengan claro. El asunto es que la injusticia se vuelve contra el que la comete. Si ustedes no se enmiendan, no le está hablando ahora de los Galileos, sino de ellos. Si ustedes no paran de cometer injusticias, van a perecer del mismo modo. Ustedes también son revoltosos y están maquinando contra el dominio romano. Y ustedes también se van a meter en esa aventura de la guerra y van a terminar del mismo modo. Si no se enmiendan, si no cambian de mentalidad y de procedimientos, van a terminar del mismo modo. Pero luego Jesús propone otra cosa: el caso de los que en la ciudad santa de Jerusalén murieron aplastados por el desplome de la torre de Siloé. 18 personas. En aquella época, en una población relativamente pequeña, 18 personas era una gran cantidad. ¿Ustedes piensan que esos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé eran más pecadores que el resto de los habitantes de Jerusalén y que por eso fue que Dios los castigó? Ustedes están interpretando mal los acontecimientos. Ese acontecimiento no es ningún castigo de Dios. Pero si ustedes no se enmiendan, van a perecer de un modo semejante. La exigencia de la enmienda, que es
digámoslo así, lo contrario de la injusticia, que era la exigencia que había hecho Juan Bautista. La exigencia de la enmienda es el mínimo del amor. Recuerdan que en una oportunidad anterior yo les decía que cuando el Papa Pablo VI estuvo en Bogotá, nos dijo que la justicia es la medida mínima de la caridad. Pues bien, lo que Jesús les está diciendo es: si ustedes no dan el mínimo de este amor que yo les estoy indicando para que ustedes se salven, van a perecer, no por castigo de Dios, sino porque la injusticia se vuelve contra el que la comete. Ahora les enseña a leer la historia con el ejemplo que ellos le han planteado. La historia no se puede interpretar con la presunción de que Dios a unos los castiga y a otros los premia, y que al que le va mal es porque algo tenía escondido y Dios, que sí lo sabe todo, se la castigó. Eso es una mala interpretación de los acontecimientos. Lo que en realidad hay, y a veces de una manera disimulada, es una injusticia que está operando en las relaciones sociales, y esa injusticia es la que está produciendo esos hechos negativos en la historia. Fijémonos cómo Jesús está dándonos una clave para leer la historia e interpretarla, para que nosotros no nos contentemos simplemente con decir: ay, hoy la niebla está bajita, va a hacer calor. Ay, miren qué nubarrón tan negro, va a llover. No, es para que nosotros también nos demos cuenta: miren qué injusticia tan grande se está cometiendo contra tal parte de la población. Miren qué injusticia la que está cometiendo tal persona con tal otra. Y no para que corramos a decir: eso lo castiga Dios. No. Es que eso tiene en sí su propio castigo. La injusticia se vuelve contra el que la comete, por mucho éxito que parezca tener. Y por eso Jesús muestra cuál es la actitud de Dios, para que no quede duda, porque ellos han estado hablando de un Dios que castiga por la mano del criminal. Ahora Jesús les habla de cuál es la actitud de Dios con esta parábola de la higuera. Para poderla entender mejor, nosotros necesitamos recordar que al pueblo de Israel se lo consideraba, se lo comparaba, era una metáfora, se lo comparaba con una higuera, porque la higuera produce higos que son frutos dulces, y esos frutos dulces el profeta Isaías metafóricamente también los compara con el derecho y la justicia. Recuerden en el capítulo 5 del profeta Isaías: mi amigo tenía una viña y la plantó y esperaba frutos dulces, y lo que recibió fue amargura. Esos frutos dulces, que son el derecho, o sea, el respeto por el derecho ajeno,
y la justicia, que es la rectitud delante de Dios. Eso nos indica que Dios se deleita en la rectitud y en el trato justo de unos con otros. Eso es lo que Dios ha venido a buscar incesantemente en el pueblo de Israel. Cuando nos dice llevo 3 años, 3 es una totalidad. Desde siempre vengo buscando en esta sociedad esos frutos dulces y nunca los ha producido. Córtala. ¿Para qué va a estar ocupando el terreno en balde? Es decir, este pueblo ya no tiene razón de ser. Corta la relación con él. Aquí aparece como que el dueño se desdobla y por un lado es el dueño y por el otro es el viñador. Pero es el mismo actor, como desdoblado. Córtala. No, Señor, vamos a hacer una cosa. Yo voy a cavar a su alrededor y le voy a echar abono para ver si produce fruto. Si no, habrá que cortarla. A lo que se refiere aquí entonces es a que Jesús, que es el viñador, viene a darle una última oportunidad a este pueblo, pero no porque Dios lo quiera castigar, sino porque el pueblo se ha hecho estéril a sí mismo, no ha producido fruto, y entonces en razón de su esterilidad no tiene continuidad. Así que no hay nada que hacer. Sin embargo, recordemos lo que el ángel Gabriel le había dicho a la Virgen María: Isabel, tu pariente, a quien llamaban estéril, ya está en el 6º mes, porque con Dios nada resulta imposible. Es decir, si Israel acoge a Jesús y la labor que Él tiene de ponerle abono para que produzca frutos, entonces será posible la salvación de Israel. Si no, la desperdició la oportunidad. Esto vale también para nosotros. Hay personas que cuando son víctimas de la injusticia se sienten atropelladas por Dios, como si Dios tuviera sicarios a su servicio. Y entonces me mataron un pariente y me mataron otro y me mataron otro. Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te has cebado conmigo? ¿Dios los mandó? No hemos aprendido a leer la historia. Estamos buscando al responsable donde no está. La responsabilidad está en los asesinos que actúan por su cuenta y no por órdenes de Dios. Porque Dios no castiga, porque Dios ama a todos. Pero si nosotros perdemos de vista el criterio del amor universal de Dios, la historia se nos vuelve un enigma. Los acontecimientos se nos vuelven indescifrables y vamos a andar dando tumbos sin saber qué dirección tomar. Necesitamos aprender
a analizar la historia. No podemos contentarnos únicamente con el conocimiento científico. Necesitamos aprender a hacer el discernimiento espiritual de lo que está sucediendo. Y en este sentido quiero volver a insistir: no sigamos tragando entero. No sigamos dándole reenviar a todo lo que nos enviaron y que nos pareció que, pues sí, no. Tengamos criterio propio. Y ese criterio propio que se apoye en el amor universal de Dios. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, porque su palabra vivificadora nos acaba de llamar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque su palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de sentir tu amor. Pan de nuestra vida, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que te entregamos juntos como hermanos en señal de gracia. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de sentir tu amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, mira propicio en la fiesta de San Antonio María Claret las ofrendas que te presentamos en el altar para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Antonio María Claret, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar:
Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Antonio María Claret y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Álvaro, Eugenio y Edna Rocío, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu de Jesús, tratando de identificar la presencia de Dios en los hechos que promueven la vida, oremos diciendo como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz,
danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Él es más que un padre para mí. Oremos. Alimentados, Padre, por estos misterios santos, te pedimos humildemente que, a ejemplo de San Antonio María Claret, nos dediquemos a profesar la fe que él testimonió y a poner en práctica el amor que él nos enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden irse en paz. Que tengan un feliz día. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar. Buenos días. Y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, María.
Madre de Dios.